Saludos, estimados oyentes. Esta es La Tarde Se Mueve. Soy Arturo López Levi desde Denver, a cargo del programa este viernes 8 de junio de 2012. Estoy haciendo este programa en sustitución de Francisco González Aruca. Edmundo García, el titular de este programa, La Tarde Se Mueve, estará de vuelta el próximo lunes. Aprovechando esta oportunidad para comunicarme con la audiencia, voy a tratar algunos temas, de nuevo, igual que el viernes pasado, sobre política norteamericana, algunos otros sobre la relación de Estados Unidos con Cuba, de forma que con un poco de tiempo podamos analizar estos temas más en su contexto, ponerlos en perspectiva que nos permitan comprender mejor los temas que discutimos. Naturalmente los cubanos, los latinos, las personas tenemos diferentes puntos de vista, pues venimos de diferentes experiencias de vida, crecimos en diferentes lugares, en diferentes épocas. Hay que siempre recordar aquella frase que decía que por mucho que, no recuerdo quién era el filósofo griego que lo decía que por mucho que uno trate nunca se podrá bañar dos veces en las aguas del mismo río, porque las condiciones cambian. Incluso personas que vienen de una misma área, personas que viven en una misma época, el hecho de que estén ubicados en diferentes contextos, que tengan diferentes familias, obviamente lleva a tener diferentes ideas. Ahora, lo importante también al discutir cualquier tema es tratar de entender su contexto, tratar de entender dónde se ubica, saber por qué hay hechos, hay estructuras que van más allá de las diferencias que se puedan tener. Entre los temas que quería discutir hoy, de nuevo hablar un poco de la situación con la temporada electoral en los Estados Unidos, que ya está entrando a su etapa de los últimos 5 meses. Van a ser meses muy intensos de competencia entre los partidos demócratas y republicanos. Y en este sentido yo creo que hay algunos elementos que es importante seguir trayendo a colación. Un tema que ha empezado a sonar bastante por parte del Partido Republicano es el escándalo con una compañía de California que se llama Solyndra, una compañía que se suponía que iba a invertir en programas de energía alternativa como parte de la búsqueda de fuentes de energía diferentes a las tradicionales, que vienen a través del petróleo, sobre todo a la dependencia que eso implica con algunas regiones del Medio Oriente. Solyndra ha sido un escándalo, puesto que se dice cerca de $1 billón que han sido malgastados por esta compañía, que a la larga se declaró en bancarrota, y el candidato republicano Mitt Romney incluso fue a California, un estado que generalmente vota demócrata, que incluso tiene un gobernador demócrata que ha sido a la vez el gobernador mayor y el gobernador más joven del estado de California. El gobernador Mitt Romney, el candidato del Partido Republicano, fue allí frente a la compañía Solyndra a denunciar lo que ha sido un desastre de la política de Obama. Yo creo que hay elementos que es importante recordar aquí. Se trata de un programa, este programa por el cual Solyndra recibió ese amplio subsidio del gobierno federal, es un programa iniciado por la administración Bush, como resultado de las discusiones que se dieron al final de la administración Bush, discusiones positivas, por cierto, puesto que esto hay que verlo así, es muy necesaria la búsqueda de fuentes de energía renovable, y se lanzó la audición o el pedido de programa ya desde el final de la administración Bush, y Solyndra aplicó como parte de su programa. Obviamente la administración Obama tiene responsabilidad en la asignación de esos fondos. Obviamente se confió en una empresa privada que no se comportó a la altura de lo que las circunstancias y las exigencias debían, pero aquí más que todo hay una responsabilidad compartida. Otro elemento de contexto que es importante decir aquí es que el ataque a esta situación de Solyndra ha llevado también a que algunos que dicen cuestiones que están totalmente fuera de lo que dice la mayoría abrumadora de la comunidad científica, se refiere a, por ejemplo, las cuestiones de cambio climático, donde algunos de ustedes han visto un filme que después han dicho que tiene un pequeño error en un lugar, un pequeño error en otro, que se llama una verdad
controvertida sobre el efecto que está teniendo el calentamiento global en las posibilidades ya de supervivencia no solo de la especie humana, sino del planeta como todo. El caso esto es importante decirlo porque estamos hablando de un partido republicano que se ha movido a posiciones verdaderamente irracionales y lógicas, diferentes de las que uno veía, por ejemplo, hasta la campaña del 2008. Varios importantes políticos republicanos, podríamos decir que casi hasta la mayoría de los congresistas, por lo menos la mayoría de los senadores, en el tiempo, unos años atrás, sin temor alguno, argumentaban a favor de la necesidad de tomar medidas, de tomar responsabilidad en el tema del cambio climático. La crítica, por ejemplo, del protocolo de Kioto era que no tenía mecanismos positivos o apropiados para aplicar las reducciones a la emisión de gases de invernadero, pero nadie estaba discutiendo que fuesen necesarias medidas o no de ese tipo. Esto es un elemento que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que seguir trayendo esos temas a discusión. Obviamente hay que tomar responsabilidad con los programas gubernamentales, que por cierto este programa de energía alternativa es un éxito en general. Se habla de que bajo este programa se han otorgado apoyos por cerca de $1 trillón. Los que saben, estoy hablando de $1 trillón en inglés. Estamos hablando de 1 millón de millones de millones. Un billón sería en inglés, a diferencia en español que 1 billón es 2 millones. En inglés, cuando se habla de 1 billón, se habla de 1 millón de millones, creo que es 1.000 millones. Sería, cuando estamos hablando de 1 trillón, sería 1 millón de millones. Bueno, se han gastado esa cantidad más o menos. Ha sido parte del programa de búsqueda de energía alternativa y en la mayor parte de los casos la empresa privada norteamericana, esa alianza entre iniciativa pública e iniciativa privada ha sido bastante exitosa. El caso emblemático de un escándalo es el caso de Solingra, pero hay que hablar de todos los otros casos en los cuales tanto el programa diseñado o empezó a ser diseñado durante la administración Bush como la manera en que fue corregido y ampliado y tratado por la administración Obama, es difícil decir de que ha sido un fracaso, que además ha sido una oportunidad de crear muchos empleos en un momento en que el país está atravesando por una situación económica extremadamente difícil. En este tema del Partido Republicano quería hacer referencia también a la carrera de un cubano americano en Texas, que nuevamente expresa lo que digo honestamente es mi preocupación por la manera en que la política cubana americana, de la política de ese exilio de derecha intransigente, recalcitrante, se ha colado en la política norteamericana y traslada ese discurso. No es decir de que ellos han sido los que lo han inventado, porque discursos polarizadores, discursos intransigentes han estado en la política norteamericana históricamente, pero tal parece que los políticos cubanos que entran en la política norteamericana, o los políticos cubanos que han estado ligados al Partido Republicano y algunos también al Partido Demócrata, pero en esto yo quiero decir que mayormente en el Partido Republicano, porque no es el caso de ese lenguaje obsesivo, intransigente, radical que usan hacia Cuba, por ejemplo, Bob Menéndez y Albiol Siles, no lo usan cuando hablan de otras cosas, cuando lo hacen dentro del Partido Demócrata. Pero en el caso de los republicanos, yo diría un poco con la excepción de la congresista Ileana Ross, que lo hace con Cuba, pero con otras cosas tiene una postura un poco más flexible y se nota más dialogante. En otros casos, lo que vemos es que ese grupo de cubanos americanos republicanos recalcitrantes llegan a la política norteamericana y trasladan ese enfoque, esa mentalidad en la cual el adversario, la persona con la que se discrepa, es un enemigo al que prácticamente se le anatemiza, no se le reconoce como un posible persona a dialogar. La práctica macartista esa de la descalificación personal se usa mucho, y elementos como ser un político moderado se convierten en algo negativo. La intransigencia es vista como un valor, la moderación como algo negativo. Y esto quedó muy evidente en un anuncio que vi
de la campaña de Ted Cruz, cubano-americano radical que está corriendo, está tratando de ganar el asiento, la candidatura republicana al Senado en Texas, y él en uno de sus anuncios en el que ataca al teniente gobernador de Texas, que es un republicano que está corriendo en su contra, le empieza a decir de que el Dallas Morning News y varios de los periódicos de Texas han llamado al teniente gobernador de Texas, o sea, a su rival, como moderado. Y entonces dice, queremos un moderado que nos represente. O sea, lo que se trata es de ser un republicano bien extremista, de estar bien orgulloso, de no transigir en nada, de no llegar a pactos con los candidatos o los políticos del otro partido, ni con los senadores, ni con los congresistas. Ese es el orgullo del extremista, lo cual es preocupante, ya no preocupante por los efectos que ya negativamente ha traído sobre la vida de nuestra propia comunidad cubanoamericana, donde hay estructuras donde hasta en la prensa, en la televisión, a veces se descalifica y se le cuelgan adjetivos a las personas que corren desde una posición moderada. Incluso se ha usado como un término negativo o peyorativo la palabra dialoguero, como la persona que está a favor de un diálogo, de conversar, de tratar de encontrar soluciones basadas en discusiones de razonamiento. Y esto es obviamente una negación, ya diríamos, yo primero digo, de los mejores espíritus de Cuba, que el propio José Martí decía que la moderación es el espíritu de Cuba. Es también un atentado contra la manera en que la democracia norteamericana ha funcionado, que es una democracia que ha funcionado con los partidos tendiendo al centro y buscando valores de convivencia, de civilidad, y la moderación siempre ha sido, en general, lo digamos, en la mayor parte de la historia de los Estados Unidos. Hay momentos que son de principios, digamos, en el tema cubano, el tema del respeto a la soberanía es un tema de principio, que las personas que tienen preferencias platistas o que usan al gobierno norteamericano para, incluso al Congreso, como la ley Helms-Burton, para influir en la política norteamericana, cubana, con cosas que son de exclusiva prerrogativa de la soberanía cubana. Naturalmente hay un tema de principio y no hay manera de lograr un punto intermedio, puesto que son posiciones irreconciliables. Hay principios, hay valores, hay leyes, y esas hay que respetarlas. Y esto en ese caso está, pero en general, en la mayoría de las cosas, una actitud pragmática, una actitud de conversación, de estudiar, de ver, tener un poco de empatía por la posición que puede tener una persona en una postura política diferente. Yo creo que ha sido una de las fuerzas más importantes del sistema político norteamericano. Vale la pena recordar que uno de los libros que escribió el expresidente Kennedy, que se llama Perfiles de Coraje, y que después ha generado una serie de premios que se llaman los premios a Perfiles de Coraje o Profiles of Courage, se basan en esa idea, el coraje de las personas a tender la mano al adversario, sentarse, conversar, avanzar, y ese es el coraje de pactar. Eso lamentablemente estamos viendo, y ha sido, yo lo he mencionado en el programa anterior, ha sido afectado mucho en el Partido Republicano. En el Partido Demócrata ha habido cierta polarización, pero está dentro de los patrones históricos, según la mayoría de los analistas, pero el Partido Republicano ha roto en esto todo tipo de récords. Otro elemento que podríamos apuntar en este sentido fue, por ejemplo, el retiro de la senadora Olympia Snowe, que es conocida como una veterana republicana de lo que se llama la Nueva Inglaterra, el área esa del noreste, donde siempre hubo un partido republicano pro negocio, pero muy dado a defender las libertades civiles, también a proteger, por ejemplo, el derecho a la privacidad y al cuerpo de las mujeres, todo ese tipo de políticas, y ajenas, por ejemplo, al conservadurismo sureño. Olympia Snowe ya terminó por retirarse, por cierto, anunciando su retiro en paralelo cuando el senador Marco Rubio había presentado esa propuesta
extremista e ilógica de que cualquiera que pudiera aducir un pretexto religioso podría eximirse de garantizar a sus empleados el seguro médico. Una cosa es que haya que buscar balances entre el derecho a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y otra cosa es dar cheques en blanco para que cualquiera, aduciendo el derecho a la libertad religiosa, se libere de compromisos que son necesarios como parte de un programa de salud universal. Bueno, Olympia Snowe se ha tenido que retirar. Hay también en Indiana se dio una campaña muy fuerte con dinero de fuera del Estado contra una de las instituciones más grandes, podríamos decir como una de las personas que ha tenido una historia en el Senado de una política muy responsable a favor de los intereses nacionales, que incluso ha abogado por lidiar con los subsidios agrícolas, que son un gasto enorme, una carga al contribuyente norteamericano. El senador Richard Lugar de Indiana, que fue incluso durante mucho tiempo ha sido presidente del Comité de Agricultura, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, perdió la primaria republicana frente al fiscal general del Estado, que también corrió con el apoyo del partido del T. A propósito del senador Lugar, siempre creo conveniente recordar el informe que, aún siendo él miembro de la minoría del Comité de Relaciones Exteriores, escribió sobre lo desfasado y lo incorrecto que era la política de embargo hacia Cuba, que ya no servía a los intereses de los Estados Unidos y no se justificaba en un contexto del fin de la Guerra Fría. Bueno, esto yo creo que es importante decirlo. En el caso, otro elemento importante que hay que hablar aquí es que, y esto lo quiero decir porque es que el gobernador Romney, cuando uno ve su historia, tal pareciera que tiene una historia de ser un republicano moderado, un hombre. Ahora se han revelado los correos electrónicos, algunos de los correos electrónicos que él no llegó a destruir entre su administración cuando se estaba gestionando el programa de salud en Massachusetts, que es muy similar al que el presidente Obama ha adoptado. Bueno, el gobernador Romney parecería que podría haber sido un político moderado, pero no lo es. En la práctica él ha cambiado de posición, ha sido una persona que ha adoptado múltiples posiciones en áreas como la política migratoria, la política económica, la política de salud, pero en este caso, en la política económica, un elemento importante a decir es que el gobernador Romney ha venido a decir que él tiene un récord como creador de empleo desde la compañía Bain Capital, donde él era uno de su principal CEO por mucho tiempo. Una cosa curiosa es que los mismos republicanos que están asociados con Romney y el propio Romney han dicho que las funciones del CEO o las funciones de la empresa privada no son ni crear empleo ni hacer bien social, sino producir ganancias para sus accionistas. Bueno, eso es lo que han hecho muy bien. No es lógico que presenten eso como un récord de crear empleo, porque no han sido exitosos, no fueron muy exitosos creando empleo. Hay toda una historia en la cual esta compañía ha mantenido una política de reestructuración de empresas donde ha habido una gran pérdida de empleo, y es lógico que si Romney quiere correr sobre la base de ese récord, la campaña demócrata trate de preguntar qué pasó con las compañías que estas personas ocuparon. En última instancia, que lo importante es ver su récord en Massachusetts y ver qué ideas él ofrece, porque algo que ha faltado es que uno va al website y uno no ve un plan económico, ninguna idea bien terminada propuesta por la candidatura de Romney, que no sea esta idea de reducir impuestos y reducir las regulaciones, dejando que Wall Street se vuelva a autorregular y escriba sus propias leyes, que otros cortes de impuestos irresponsables como de los años de Bush. Es decir, que le volvamos a dar la llave a los mismos que han metido el carro en el fanguizal y que vayan a volver a hacer lo mismo para estar de nuevo en una situación igual o peor en 4 o 5 años. Voy a dejarlo ahí. Vamos a la primera pausa comercial, Michael,
si es posible. Bueno, amigos, estoy de vuelta. Es Arturo López Levy desde Denver, a cargo del programa La Tarde se mueve este viernes 8 de junio de 2012 en sustitución de Francisco González Aruca. Edmundo García, el titular de este programa, estará de vuelta el próximo lunes. Bueno, estaba discutiendo con ustedes el primer tema, o uno de los primeros temas que hemos discutido, que es algunas informaciones referentes a la campaña electoral norteamericana que está teniendo lugar. Como ciudadanos, como residentes en Estados Unidos, debemos preocuparnos y obviamente lo mejor era que nos nacionalicemos, que votemos, puesto que ese es el mecanismo más importante para transmitir nuestras preferencias dentro del sistema político norteamericano. Es algo que el derecho al voto ha costado, podríamos decir, sangre, sudor y lágrimas a otras minorías, la organización, por ejemplo, de los hispanos, la organización de los afroamericanos, y es algo que el cubano tiene la posibilidad, o el residente que se hace ciudadano, tiene la posibilidad de transmitir con esto sus opiniones al sistema político. Algo curioso que ha estado llamando la atención de varios programas en Washington es algunas políticas de algunos gobernadores republicanos, específicamente en los estados esos que se le llama swing state, o estados en los cuales se está decidiendo la elección, en la cual ha habido programas que se suponen o se presentan bajo el pretexto de evitar el fraude electoral. Que es interesante esto, con un gobernador ahí en la Florida que tuvo que pagar una multa billonaria por sus fraudes al Medicare, está interesado en un llamado programa para evitar el fraude electoral, que no es un problema significativo de personas que usen falsas identidades para votar ahí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos o en Florida. Sin embargo, el gobernador de la Florida, junto con otros gobernadores, la mayoría republicanos, la mayoría no, la totalidad, están interesados en utilizar programas, implementando programas a nivel de Estado para lo que ellos llaman limpiar el patrón electoral, pero en realidad lo que sucede es hacer más difícil el voto específicamente de minorías, con nombres mal escritos, personas que cambian de dirección, etcétera. Y esa es la idea, y que es preocupante. Por lo cual, lo mejor que hay que hacer, y es muy importante, es preocuparse por nacionalizarse, que no se haya nacionalizado, y preocuparse por inscribirse y votar de aquellas personas que lo puedan hacer. Siguiendo un poco con este tema, yo quisiera recordar que esta elección, la elección del 2012, es como su nombre lo indica, una comparación, un contraste entre opciones. Una parte de la política que se ha tratado de plantear es que se trata de un referéndum entre si nos encontramos bien ahora, después de 4 años con el presidente Obama. Naturalmente, cuando el país fue recibido por la administración demócrata en una situación verdaderamente calamitosa, yo llamo a recordar las condiciones del 2009, y que incluso la administración ha dicho que se ha dado cuenta que la situación estaba incluso peor que lo que los números indicaban. Los primeros 6 meses de la administración registraron todavía pérdidas de empleo a nivel de los cientos de miles de personas que venían como inercia del mal manejo de la economía en los últimos años de la administración Bush. No se puede pedir que un atolladero en el que la desregulación, la política irresponsable de impuestos mientras se libraban 2 guerras, de cortes de impuestos mientras se libraban 2 guerras, no se puede esperar que eso se pueda resolver en 1, 2, 3 años. Cualquier cosa que usted pueda pensar, es claro que la elección es una comparación, un contraste entre opciones, y es importante mirar las propuestas que hay de un lado y del otro. Por ejemplo, usted puede tener críticas incluso a la sostenibilidad en su forma actual del plan de salud, que todavía estamos esperando el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, uno no se puede negar que hay un problema, el cual el programa de salud affordable, quiere decir el programa de salud
que se pueda recibir o recibible del presidente Obama tiene defectos, pero atiende o trata de atender, incluso en un caso resuelve la denegación de seguros a personas que tienen una precondición médica. Nosotros no somos inmortales y cualquiera puede adquirir una precondición médica que haga más difícil recibir el seguro. Sin embargo, por las regulaciones anteriores, antes de que este programa se pudiera poner en vigor, cientos de miles, quizás millones de norteamericanos habían perdido la posibilidad de recibir un seguro apropiado a partir de que tenían una precondición médica. Hay actualmente 40 millones de norteamericanos sin seguro médico, y eso obviamente crea problemas. La discusión económica sobre este tema, que por cierto es muy interesante y reveladores, los correos electrónicos estos que se han revelado por Wall Street Journal y en el New York Times han salido escritos, de los correos que escribió el gobernador Romney, prácticamente son una defensa de la idea de que haya necesidad de recibir un seguro obligadamente, puesto que económicamente se trata de una situación en la cual nuestra sociedad no le deniega la mínima atención médica a una persona que está en una situación crítica, por lo cual esa persona ya es parte del mercado, incluso si no está dispuesto a pagar el seguro. Y cuando esas personas no pagan ni el seguro, ni pagan por esos servicios que se acumulan en deudas enormes, quien tiene que tomar ese pago es el contribuyente. Y por eso, por ejemplo, es interesante que el propio gobernador Romney, cuando tenía una posición moderada, lógica, esa misma que ahora ha cambiado y ha echado por la borda, porque si no, no hubiese podido ser el candidato de su partido, decía que ese argumento libertario en contra de la imposición de un mandato obligado para obtener el seguro médico no funciona, en el sentido de que como vivimos en una sociedad civilizada, no le vamos a denegar en última instancia el tratamiento médico para salvar una vida, y a la larga esa persona que es parte ya del mercado de salud por su mera condición humana termina aprovechándose de los recursos de los contribuyentes sin contribuir apropiadamente como eso debe ocurrir. Entonces, ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver qué opciones la que presentan. No es un referéndum, es un contraste de opciones. Y hay que ver también la responsabilidad compartida que hay aquí, puesto que desde el 2010 estamos en una situación de gobierno compartido. La Cámara de Representantes y el Senado, en el caso de la minoría republicana en el Senado, ha hecho de la idea de obstruir la posibilidad de una política económica flexible, una política keynesiana, una política de shock, de apoyo a la creación de impuestos, lo ha hecho muy difícil. El propio columnista del New York Times, premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha dicho que básicamente en los últimos 2 años, debido al obstruccionismo en la Cámara de Representantes y la dificultad para pasar el plan de invertir en infraestructura y el plan de empleo que todavía el presidente lo ha presentado, ese obstruccionismo en la Cámara de Representantes se ha convertido en un problema, al punto que la política económica, una política económica viable, una política de tratar de choquear la economía positivamente en una situación como la que tenemos actual, se ha hecho más difícil. El presidente obviamente no puede negociar con sí mismo. Él ha caminado más de la mitad del camino con la mano extendida. Fue a Baltimore a hablar con todos los congresistas republicanos y senadores en el Congreso, y sin embargo no pudo lograr mucho, porque del otro lado hay muy poco interés en cooperar. Y ante esa situación es lógico preguntarse cuál es el plan que Romney propone, y que, como decíamos anteriormente, son las mismas políticas de una derecha ideológica intransigente que fueron aplicadas en la época de la administración Bush, y que son parte de lo que algunos llaman, Romney lo ha adoptado, el llamado presupuesto de Ryan por el congresista Paul Ryan de Wisconsin, y que entre las cosas que dice es cortar los fondos de Medicare y Medicaid, de manera tal de que cerca de 40 millones de norteamericanos sean afectados grandemente por esos programas que ya el Partido Republicano ha tomado
en cuenta. Para dejar ya este tema, quería terminar con algo que de verdad que ha sido muy muy interesante, porque si lo digo yo, hay quien puede decir, no, este señor a lo mejor tiene simpatía con los demócratas. Yo he apoyado generalmente al candidato demócrata, y en algunos casos, por ejemplo, como en New Jersey, en este momento estoy apoyando, y me parece interesante, a pesar de que sus posiciones hacia Cuba no son distintas del senador Menéndez. El caso de Kirilo, el candidato republicano allí, que es de origen griego, no tiene el tema de Cuba con tanta prioridad, y por lo cual en muchas otras cosas tiene posiciones positivas, y a mí me parece que sería interesante mirarlo con interés. Pero en las cosas de críticas que se dicen sobre, por ejemplo, el candidato Romney, es interesante que hasta personas que tienen una militancia republicana de tiempo, una conducta civilizada, un expediente de apoyo y de servicio a los Estados Unidos, como el general retirado Colin Powell, cuando ahora ha presentado su nuevo libro que se llama esto ha trabajado para mí, It Works for Me in Life and Leadership, o sea, trabajó para mí en la vida y el liderazgo, que él da recomendaciones que él dice que él ponía por debajo de su buró, donde tenía debajo del cristal, él ponía grandes pensamientos, pero él estaba presentando el libro y ha sido muy duro con Mitt Romney y sus posiciones de política exterior. Vamos a recordar que en el equipo de Mitt Romney de política exterior, una persona que ha sido mencionada, el señor John Bolton, que mintió sobre la presencia de armas biológicas en Cuba antes de la presencia del presidente Carter de su visita en el 2002, y que es un individuo que tiene una larga historia de promover políticas unilaterales. Incluso dentro del propio Departamento de Estado creó una mala fama de presionar y de tratar de teñir con contenido partidista los informes de analistas, al punto que un ex subsecretario de Estado, Carl Ford, fue a las audiencias de nominación del Senado para decir que sería un grave error que el señor Bolton asumiera una función a nivel de gabinete, como era el caso de la embajada en las Naciones Unidas. Al final no pudo ser aprobado. El general Powell, hablando sobre la política exterior de Romney, ha dicho que no es serio las cosas que está diciendo, que cuando Romney dice, incluso fue muy crítico de esa frase de Romney que dice que Rusia es el principal enemigo de los Estados Unidos, lo cual dice que son, frases irresponsables, que no actúan con el debido respeto, con la debida política y diplomacia, que requiere que a la vez que uno tiene discrepancias tampoco establezca etiquetas, frases que hacen más difícil la posibilidad de respetarse y de cooperar en función de objetivos comunes. Vamos a coger ahora la segunda pausa, Michael, y volvemos con algunos temas sobre Cuba después de la pausa. Bueno, amigos oyentes, estamos de vuelta. Yo soy Arturo López Levy, desde Denver, Colorado, a cargo del programa La Tarde se Mueve, este viernes 8 de junio de 2012, en sustitución de Francisco González Aruca. El titular de este programa, Edmundo García, estará de vuelta el próximo lunes, pero me ha pedido que haga el programa este viernes en sustitución de Aruca. Estábamos discutiendo algunos temas de política electoral norteamericana, y vamos a discutir ahora un poco del tema de Cuba, de la cuestión, algunas de las temáticas discutidas en la audiencia ayer en el Congreso norteamericano, en el subcomité para América Latina del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde presentó la secretaria asistente Roberta Jacobson ante dos senadores. Es curioso que en esta audiencia solo se presentaron a hacer preguntas y a interactuar el presidente del subcomité, el demócrata Robert Menéndez, senador cubanoamericano, y el senador cubanoamericano también, republicano por la Florida, Marco Rubio.
elementos importantes de esta audiencia. La primera es que hay que ponerse a correr, puesto que las posturas que estos dos senadores están promoviendo y que además coinciden con la postura del el candidato republicano, son de que la política del presidente Obama, la iniciada en abril del 2009, con los viajes de cubanoamericanos a la isla, y después en enero del 2011, con la política de contactos pueblo a pueblo, ellos consideran que esa política es ingenua, que es una política incorrecta, que es una política que simple y llanamente, según la perspectiva de ellos, no sirve a los intereses de los Estados Unidos ni a la promoción del cambio político en Cuba, como ellos saben que se ha trazado Estados Unidos a partir de esa ley intervencionista, platista, condenada por el derecho internacional e incluso repudiada en sus aplicaciones, como la prohibición de viajar a la isla por la mayor parte del pueblo norteamericano, que es la ley Helms-Burton. Entonces, en este sentido, aquí lo que hay es más de lo mismo. Hubo una audiencia, en ella comparecieron, además de la secretaria asistente Roberta Jacobson, hubo una segunda parte, un segundo panel en el cual estuvo el expreso de la primavera del 2003, Normando Hernández, liberado por la gestión, el diálogo del cardenal Ortega, y que está ahora en este momento como un becario de la National Endowment for Democracy, que es, o diríamos, la Fundación Nacional para la Democracia en Washington, y a través de una pantalla con conexión por internet estuvieron en contacto con Sara Marta Fonseca, los miembros de la oposición política en Cuba, Sara Marta Fonseca y Jorge Luis García Pérez, más conocido como Antúnez. Hay que decir que en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba, hubo un claro contraste en muchas cosas entre la valoración de la secretaria Jacobson sobre los contactos pueblo a pueblo, sobre los viajes de cubanoamericanos, fueron defendidos claramente por la secretaria Jacobson como la política de la administración, y por otra parte los ataques de los senadores Menéndez y Rubio contra la administración Obama. Esto yo creo que es, en el caso de Menéndez, todavía más lamentable, porque él pone en primer lugar su condición de cubano-americano de extrema derecha radical por encima de su condición de miembro del Partido Demócrata, de senador demócrata. Toda la audiencia fue un ataque permanente de su parte a la política de la administración, y en este sentido hay que tenerlo en cuenta como tal. Las personas que, por ejemplo, estamos interesados en una mayoría demócrata verdadera y en una política hacia Cuba más racional y apropiada, debemos también pensar en las posibilidades de que, con todos los efectos que pueda tener el candidato Kyrillos en New Jersey, pensar en la posibilidad de tomar alguna postura ahí o concentrarnos en campañas donde haya candidatos demócratas que sirvan a estos intereses. En la política norteamericana es muy importante votar, movilizarse, y también las donaciones de dinero, que mientras más temprano sean, mejor, como lo acaba de demostrar la batalla electoral que hubo con pérdida para los demócratas a propósito del referéndum revocatorio en el estado de Wisconsin. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que pasó aquí en este comité. Según Menéndez, por ejemplo, al referirse a las visitas de los contactos pueblo a pueblo, él montó en cólera porque hay viajes a Cuba que incluyen una visita al memorial del Che. Y en esto el senador Menéndez denuncia cómo los viajes a Cuba se convierten en un abuso, puesto que las personas hacen cosas que no le convienen a la derecha cubana radical. Entonces su sugerencia, que a mí me parece interesante que nadie la haya notado hasta ahora, es que él critica el hecho de que las personas que organizan, o los grupos que organizan estos viajes, son los mismos que hacen, y dice, un autorreporte. No queda bien claro si el senador quiere
que gastemos el dinero de los contribuyentes jugando al gran hermano, usando esa expresión de Orwell, a que el gobierno norteamericano tenga que andar vigilando a dónde es que van las personas y si cumplen o no con las regulaciones que están establecidas allí, a través de quién va a pagar por eso, porque ya tenemos una larga historia en la cual el dinero de los contribuyentes ha sido malgastado en llamados programas para la democracia o en programas de monitoreo, al punto de que por años fue lamentable que en la oficina del Departamento del Tesoro, encargado de monitorear los bienes extranjeros y la manera que eran usados por enemigos, 21 personas estuvieran a cargo de monitorear los viajeros a Cuba y 3 a cargo de monitorear los recursos de Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Entonces yo creo que en este sentido hay que estar atentos, porque no solo como cubanos, sino como contribuyentes, las propuestas del senador Menéndez son más que preocupantes. El senador Rubio usó la audiencia muy curiosamente para gestionar unas visas a unos hondureños que yo no sé, todavía es difícil descubrir cuál es el vínculo que pueden tener con el tema cubano, salvo que en ambos casos hubo una oposición rabiosa, no se le puede decir de otra manera. El propio Robert Menéndez dijo que él estaba airado por la visa que se le dio a Mariela Castro Espín, la hija del presidente Raúl Castro, y yo no sé quiénes son sus amigos, pero él dijo Mariela Castro Espín y sus amigos. La secretaria asistente Jacobson dijo que la administración Obama había hecho esto dentro de las prerrogativas que tienen para otorgar visas en consonancia con aquello que sirve a los intereses nacionales, los valores y las prácticas de los Estados Unidos, y que en Estados Unidos se permite que personas puedan venir desde otros países y disfrutar de la posibilidad que ya la democracia norteamericana de que se discutan y que se conversen sobre puntos de vista diferentes y que el público norteamericano pueda escuchar diferentes puntos de vista y juzgar por su propia cabeza, que es lo que debería ocurrir en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea el país. Lo lógico es que pueda haber diferentes puntos de vista que se puedan expresar y que se puedan discutir. Lo que sí está claro es que la promoción de la democracia, de la libertad de expresión, no se hace siendo incoherente con esos valores. Y yo creo que la administración Obama, al otorgarle la visa a Mariela Castro, a los académicos cubanos de LASA que vinieron, la mayoría, porque hubo 11 visas que fueron denegadas, y un grupo, por ejemplo, del que yo soy parte, Cuban Americans for Engagement, escribió una carta pidiendo que rechazando esa cuestión y alertando que los intercambios académicos, culturales, danzarios, no son un abuso, sino parte de los contactos pueblo a pueblo. Es importante que el Departamento de Estado use ese tipo de política. Fue muy interesante que en ningún momento la secretaria Jacobson confirmó de que en el caso de Mariela Castro la visa haya sido como una especie de waiver o excepción a un alto miembro del Partido Comunista, que es algo que nuevamente, como no conoce la estructura del gobierno cubano, como no se ocupa de estudiar bien Cuba y simplemente coge esto como parte de esa industria de la hostilidad, el senador Menéndez trata de incluir al caso de la visa Mariela Castro como una visa a un alto dirigente del Partido Comunista, cuando en realidad ser directora del CNSEX no implica, del Centro Nacional de Educación Sexual, no implica que usted es una alto dirigente del Partido Comunista. Las personas que conocen, los académicos, los analistas, las personas serias que han estudiado y estudian las características del sistema político, el régimen político cubano, saben que la directora del CNC no es una figura de alta prominencia en el Partido Comunista. Sucede que tiene una relación familiar importante con el presidente Raúl Castro, pero eso no la hace inmediatamente una alta figura dentro del Partido Comunista. Este es un tema que a mí me parece también interesante. Algo que aquí siempre está saliendo es el tema
de Alan Grossi. Con esto quiero, quizás este es el último tema que me dé tiempo a tratar, aunque la audiencia daba para más. Tanto Menéndez sobre todo convirtió en el tema de Gross, porque Judy Gross, la esposa del señor Gross, estaba ahí en la audiencia, y convirtió en aquello en un problema de que se hayan dado visas para los intercambios académicos, que Mariela Castro venga mientras el señor Gross está ahí. Algo que ha pasado esta semana y en estos últimos días han sido los reportajes que han salido del Washington Post sobre la llamada guerra cibernética. Y la importancia, de ahí se deduce la importancia que para todo país tiene la soberanía cibernética. Una cosa es que en términos de derechos humanos es correcto, apropiado, pedir que los cubanos tengan acceso a Internet y que debe ser un derecho de cada cubano que se pueda tener acceso a Internet, y otra cosa es respaldar de que para promover ese derecho en el caso de los opositores políticos, puesto que no se trata de promover el derecho a acceso a Internet para todo el mundo, no se habla de levantar el embargo, por ejemplo, en la venta de computadoras, ni en la venta de equipos de Internet, o de facilitar eso como herramienta de desarrollo, sino simplemente de utilizar la Internet como mecanismo de supresión política. Hay que separar lo que es el derecho humano de acceso a Internet de lo que significa una violación de la soberanía cibernética cubana y de los peligros que eso implica. Se ha revelado, y con esto quiero terminar, el caso de, por ejemplo, Stuxnet y Flame, que son dos recursos de guerra cibernética que en algunos casos se atribuye que Estados Unidos e Israel lo han usado en el caso de Irán. Yo particularmente estoy muy de acuerdo en lo que significa poner a Irán en aguas por su comportamiento irresponsable en términos de proliferación nuclear, pero eso alerta de que hay capacidades ofensivas cibernéticas y que cada país, como es lógico, trata de mantener el contacto, ser portero, tener control de las actividades de Internet, las actividades cibernéticas que ocurren en cada país. O sea, es muy difícil decir de que Cuba deba renunciar a esa capacidad, y es muy difícil defender que Estados Unidos tiene derecho a usar los programas de promoción democrática para tratar de hacer eso. Y eso en alguna medida estaba pasando en el caso de Gross. Esto no quiere decir que no haya que pensar soluciones humanitarias, hay que buscar salidas, hay que negociar, los dos países deben sentarse y conversar todo eso. Se nos acaba el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes. El lunes estará de vuelta El Mundo de Así en la Tarde se mueve. Que todos tengan un buen fin de semana, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a la comunidad cubanoamericana y que Dios bendiga a los Estados Unidos.